Dani, querido, bienvenido, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, Silvio, Julio? ¿Cómo están ustedes? Toda la audiencia, muy buenos días, buena semana. ¿Cómo Igualmente estás? para vos, Dani, gracias por recibirnos y por permitirnos esta charlita tempranera de la semana. ¿Cuánto se cayó el consumo y Voy a qué es lo que, empezar, y qué es lo que perciben ustedes? Sí, ¿por dónde querés empezar en realidad? A ver, contanos. te iba a decir que iba a empezar optimista, te iba a decir que nosotros vemos una leve recuperación, más que Mirá, pensar en caída del consumo. bueno, es un título. Cuando vos mirás la faena de abril, sacada en días efectivos de trabajo, te vas a encontrar que tuvo un 1,5% de aumento. Tanto marzo como abril tuvieron 20 días efectivos de trabajo. Y esa pequeña recuperación, insisto, muy leve, nosotros la vinculamos al consumo interno. Abril fue un mes donde la exportación estuvo bastante caída, producto de, digo, la producción con destino a exportación, producto de la baja rentabilidad, los precios internacionales tan bajos, la relación de tipo de cambio y el incremento de los costos hace que muchas operaciones se hagan a pérdida, digamos. Entonces, esa mayor tracción, ese incremento de faena que nosotros hemos visto, lo atribuimos al consumo, que a su vez viene de alguna manera mejorando el poder adquisitivo porque iniciaron las renegociaciones salariales de varios convenios, incluidos el nuestro, y por otra parte empezó a aparecer el crédito de consumo. Entonces, cuando la gente tiene plata, busca en los alimentos su primer recurso y la carne, incluso en consulta con carniceros, con matarifes, no ha sido la excepción. Entonces ya el fin de semana se está empezando a buscar un poco más de asado. Y cuando uno mira en el incremento de precios, la evolución de la carne vacuna respecto de cerdo y pollo, también vemos que en el mes de abril pollo subió más, carne vacuna se quedó. Recién el oyente te decía lo de los precios bajos. Los precios de la hacienda, que no han subido, se han trasladado directamente esos precios bajos al consumidor, porque en todos los eslabones de la cadena hoy la estamos pasando complicada por este aumento de costos y, y estamos absorbiendo algunos diferenciales, en algunos casos te decía la exportación trabajando a pérdida, eh, también se dan algunos eslabones del consumo donde lo único que queda es revisar costos, porque ni precio de compra ni precio de venta hoy resisten mayores incrementos o disminuciones. Entonces, eso hoy lo está aprovechando el consumidor que ve que la carne comparativamente está con precios competitivos y creemos desde FIFRA que vamos a ver un pequeño repunte. ¿Y en qué nivel crees que está hoy el consumo de carne vacuna en la Argentina, con esta leve recuperación? ¿Tenés el dato? ¿Lo imaginás? Sí, el dato, a ver, primero que nosotros tenemos que ser conscientes que por cambios de hábitos de consumo, nosotros hoy tenemos una integración de consumos de carnes que incluso va a ir variando a lo largo del tiempo. En el consumo total, seguimos siendo uno de los países de mayor consumo de proteína animal y específicamente en carne vacuna, que por ahí es lo que seguimos y por ahí donde tenemos las tendencias, las series estadísticas más largas, vamos a estar en torno a los 45 kilos. Algún mes dos por arriba, otro dos por abajo, pero ese va a ser el número, me parece que al menos durante 5 años para adelante nos vamos a mover. Después será cuestión de ver cómo evoluciona el stock, si incrementamos la oferta, si no lo incrementamos y qué hace el cerdo también. El cerdo nosotros venimos analizando que hay un crecimiento sostenido año a año entre el 2 y 3%, y sí nos da una alerta la proyección de este año que podría haber una leve disminución en la faena total. En esto hay que estar atento porque era un sector que llevaba más de una década de crecimiento ininterrumpido. Y eso te cambia también
la oferta interna que tenemos de esas carnes, te va variando también el consumo de las otras. Hoy es natural, apenas vos tenés movimiento de precio en cualquiera de las tres, la gente inmediatamente busca lo otro, o busca el pollo, o busca el cerdo, o busca la carne. 45 kilos entonces, estaríamos hablando de una recuperación de 2 Dos kilos kilos y y medio medio más más o o menos. menos, ¿no? Sí, no olvides que siempre que hablamos de consumo es el consumo aparente, entonces nos sirve para ver dónde estamos parados, pero tampoco es que sea una ciencia exacta. Por eso yo lo relativizo, tanto cuando sube como cuando baja, y miro más los datos de producción. Porque muchas veces cuando baja el consumo de carne es porque está subiendo el pollo, está subiendo el cerdo. Entonces, a nivel de salud, a nivel de población, creo que está cubierto. E incluso la situación económica, a veces, argentinas, porque el año pasado aumentamos el consumo de carne vacuna con el seguimiento del consumo aparente. Ujú. Durante el primer semestre del año pasamos los 50 kilos y la situación económica era terrible, porque ya el nivel de pobreza estaba horizando los 50%, y pese a esa realidad crecimos en el consumo interno. Por eso digo, relativizo el dato propiamente del consumo. Dijiste recién que la industria frigorífica exportadora pierde plata. ¿Cómo lo podemos mensurar para una industria que está convalidando para el techo del negocio, por ejemplo, del novillo, entre 3.300 y 3.400 pesos kilo de carne en gancho aproximadamente? Bueno, ¿cómo se explica eso? Se explica por el lado, primero que tenemos la oferta de novillos, yo creo que es la categoría a la cual le debemos tener que prestar atención y tenemos que trabajar. Eso yo creo que es indispensable tener estabilidad económica, tener reglas claras, porque es la categoría que demanda mayor inversión, mayor tiempo, mayor inversión de conversión, y cuando no hay certeza del recupero de precio, indudablemente tanto el productor como los eslabones comerciales buscan una categoría intermedia y no tanto el novillo con mayor peso. Pero es una categoría escasa, por ende para conseguirla hoy hay puja entre los compradores. ¿Y por qué se sostiene? Se sostiene porque vos tenés que cumplir los contratos, porque necesitas tener en el frigorífico, en el exportador, la rueda girando. Cuando vos nosotros siempre tratamos de explicar que la industria frigorífica necesita la escala, necesita el volumen, porque vos tenés todo armada la empresa para poder sostener determinados costos. Ese costo lo podés identificar por kilo de carne producido. Ujú. Cuando vos disminuís los kilos de carne producido, lo que antes, por ejemplo, era 1 peso por kilo, va a ser 2 pesos por kilo de costo si te caes a la mitad de la producción. Entonces, muchas veces, asumir algunas pérdidas controladas te permite evitar otras antes. Ahora, dije controladas, todo eso tiene un tiempo. En el mientras tanto, ¿vos qué tenés que hacer? Tenés que hacer reingeniería de aquellos costos que vos puedas, de alguna positivo, el costo de las tasas de servicio, el costo de exportación, te viene dado, no lo podés cambiar. El precio de novillo es precio de mercado, va a ser la puja que signifique el mercado. Bueno, menos días de actividad para de esa manera gastar menos energía, ser más eficiente, eventualmente uno de trabajo. Esos son los costos que dentro de la industria se puede manejar. La logística, un camión media carga es ineficiente. Hay que buscar de ir ordenando todo, siendo eficiente, gastando menos plata,
para sostener el negocio para cuando mejore la ¿Se rentabilidad. está faenando menos días entonces? Perdón, Silvio, se cortó. Si se está faenando menos días, se está trabajando menos días de la semana. Hay frigoríficos que han ordenado que trabajen 4 o algunos están haciendo 3. Es más eficiente trabajar jornada completa que media jornada. Vos pensás que poner en marcha, encender calderas y todo eso es un costo importante. Si no tenés la faena plena del día, muchas veces conviene agruparla y hacerla en un día. Por eso también hay el convenio colectivo de la carne lo prevé, el tema de garantías horarias, y hay algunas empresas que están pagando garantía horaria porque están trabajando el 70% de, del tiempo laboral. Daniel, y esta situación que se ve en la exportación, en los frigoríficos exportadores, que bueno, nos vienen comentando hace tiempo que trabajan en situación de quebranto permanente casi, eh, se replica en el consumo porque es una parte del negocio de la industria a la que habitualmente, no voy a decir que le demos menos bolilla, pero parece que anda mejor, que no entra en esa situación de cesantear personal habitualmente o que no tiene pérdida. Y la verdad es que cuando hablamos con matarifes que salen a la calle a trabajar, a colocar la media res a valor final en el mostrador, se encuentran con competencia eh, y con valores diferenciales en mercaderías de similar calidad muy grandes. La crisis o el efecto del incremento de los costos es para todos por igual. Hoy tenés empresas del consumo también trabajando con garantía horaria y nosotros debe hacer ya 3 meses que venimos desde FIFRA diciendo que desde crisis como la que vivimos crece la marginalidad y necesitamos que el Estado actúe con el poder de policía que tiene en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, para controlar esa marginalidad, porque cuando nosotros tenemos esa disminución de volumen, de producción de kilos, pero a su vez en la calle te aparece oferta irregular, llámese faenas en el campo, elaboración artesanal, todo eso inclusive te hace más daño aún, porque te sigue quitando volumen de actividad. Eh, Eso también el tema del control sobre los propios frigoríficos. Porque cuando vos tenés un frigorífico, no me voy a hacer negro, que sería solamente una cuestión impositiva. Me voy a no usar agua caliente, no usar frío, no usar hipoclorito, no tener la dotación de gente necesaria para cumplir las condiciones higiénico-sanitarias. Esas actitudes que disminuyen la inversión, disminuyen también la sanidad. Entonces tenés Claro. riesgo de salud por un lado y tenés competencia desleal por el otro. Entonces, al ser una materia, la de la faena, muy regulada, porque tenemos toda la normativa sanitaria por un lado, la comercial por el otro, se necesita que los controles se hagan en tiempo y forma. Cuando los controles se hacen tarde, no sirven. Es como si yo voy a 200 por la autopista y en vez de frenarme la policía me manda la multa a los 180 días. Claro. En el tema de faena pasa lo mismo, necesitamos inmediatez. ¿Nos permitís una pausa breve? Regresamos en un minuto. Hay más temas pendientes para conversar con Daniel Urcía, presidente de FIFRA. Ya regresamos. Daniel Urcía charlando con nosotros. Varios títulos. El consumo en recuperación estaría en torno de los 45 kilos. La industria pierde plata y está trabajando a un 70% de su capacidad productiva. La exportación pierde plata. Y entonces la pregunta en relación a esto, Daniel, tiene que ver con algo que se instaló en estas últimas semanas y que involucra a todo el arco productivo orientado a la exportación.
¿el tipo de cambio en la Argentina está atrasado o no? Bueno, si yo lo miro por la competitividad del sector productivo, te diría que hoy solo por tipo de cambio no alcanza. Probablemente si hubiera correcciones, no soy economista, pero arriesgo algunas hipótesis. Una combinación de dólar con BC 80-20, cambiando los valores de participación del contado con liquidación. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta, Silvio? Cuando esto empezó, hubo una devaluación del tipo de cambio y un valor del contado con liquidación que cuando no estaba en 1100, sino que estaba en casi tocando los 1200 y ese dólar bajó, la brecha se achicó y los costos subieron. No solamente la hacienda, todo lo que estábamos relatando recién. Entonces, en lo que uno está viendo es que en los negocios puntuales el tipo de cambio se ha quedado, aunque en la macroeconomía, las explicaciones que da todo el equipo, el número cierra. Entonces, por allí, cuando uno le escucha al presidente, te dice, esta va a ser la fórmula, pero vamos a bajar impuestos. Bueno, si la baja de impuestos llega, puede mejorar la competitividad. Nosotros tenemos, en caso de carne, 9% de retenciones. Si hubiera una disminución de retenciones, convengamos que ayuda a recuperar esa competitividad. No nos olvidemos que nosotros competimos en el mundo, pero también con los países vecinos que no tienen este tipo de impuestos y que también por la relación de tipo de cambio, hoy la hacienda en esos países en términos de dólar está más barata que en Argentina. Entonces, allí es donde entramos a jugar con esa competitividad que te digo. Daniel, el 9% de retenciones podría corregir la ecuación de la industria. Si yo te dijera, mira, desde mañana el 9% no corre más, ¿se acomoda la situación económica de la industria exportadora? Y ayudaría y mucho, porque estamos casi hablando de un 10%. Entonces, indudablemente que eso mejora la situación y a su vez siempre va a generar, más allá de corregir los números internos, también va a ser una herramienta de aliento al productor, que como decíamos hace un rato, para hacer un novillo es una decisión de hoy con resultado a 3 años. Si vos sabés que empezás a depurar todo ese extra costo que tiene Argentina, yo no dudo que la actividad ganadera o la actividad pecuaria en general es una de las actividades que tienen más futuros de Argentina. Porque cuando uno analiza los otros países productores de carne, vos encontrás que están muy por encima en sus capacidades productivas que Argentina. Y Argentina tiene mucho para crecer, pero lo que tiene que hacer Argentina es dejar de tener una política pendular, asegurar a esa persona que invierte. Hoy pensemos que para hacer números redondos, por cada vaca que yo quiero retener en el campo, estoy hablando de una inversión de 1.000.000 de pesos. Entonces son inversiones millonarias solo en animales. A eso hay que sumar alambrados, pasturas, aguadas, Personal. personal, que justamente personal es muy importante también porque retiene gente en su lugar de origen, evita la migración. Entonces, durante muchos Ahora, años, con Daniel, la ahora que, antipolítica ganadera, sí, defendimos que había que cambiar de criterio. ahora hay que buscar por otro lado Hoy por porque ahí una señal. funcionarios de economía dijeron que no va a haber baja de retenciones. Eso lo dijeron la semana pasada, ¿no? Bueno, yo Silvio no me quedo, a ver, la política y la economía son ciencias dinámicas. No perdés las Yo creo esperanzas. que, por supuesto, siempre. Yo insisto,
me parece que el horizonte que tiene la actividad es mucho más grande que un impuesto determinado o un dogma. Entonces, tampoco tiene que ser, me parece, el mismo criterio para todos. De hecho, muchas veces lo sufrimos. En este programa hemos cuestionado la protección a los cueros. Sí. Tiene como 50 años y aún así se sostiene. Y Entonces, siguen protegidos. puede haber una situación general y puede haber excepciones. Por así, la carne merece estar dentro de Daniel, eso. información que yo manejo es que se cerró una paritaria con un aumento del 40% aproximadamente para los trabajadores de la carne. Y los mismos trabajadores de la carne me dicen que no están percibiendo este acuerdo paritario y que algunos frigoríficos estarían esperando una homologación de este acuerdo paritario por parte del ministerio. En tanto no lo pagan al aumento y que empezó a darse de parte de los trabajadores algún que otro tipo de protesta, como por ejemplo ollas populares. ¿Qué podés decirnos de este tema tan, bueno, candente por estas horas? Bueno, como vos verás, Silvio, estamos hablando que la industria no está atravesando su mejor momento, por ende, la negociación paritaria se da en ese contexto. Indudablemente, el trabajador no es menos actividad. Y si uno lo considera de esa manera, la recomposición salarial es justa que ocurra. El tema es en la puja de la negociación encontrar un punto de equilibrio. En esa situación, algunas cámaras hemos accedido de alguna manera al pedido de recomponer salario poquito por encima de lo que ha sido la inflación interanual, y hay otro grupo de entidades que todavía están evaluando la suscripción del convenio. Yo creo que a nivel de haberes, más allá de firma o no firma, se ha estado abonando. Porque tengo información concreta de que alguna entidad no firmante abonó la escala que se había acordado. La escala incluso es un acuerdo hasta el mes de junio, con recomposición de los meses de abril, mayo y junio. Nos vamos a volver a reunir en el mes de julio para negociar lo que sigue. En la medida que hoy la inflación viene bajando como hemos visto, yo creo que es importante, porque como decía hace un rato, necesitamos estabilidad, porque es una industria de mediano a largo plazo. Y bueno, la paritaria está dentro del marco de lo que atraviesa el país. Yo te decía, mejoró un poquito el consumo porque las paritarias también se han empezado a ver y eso mejora el poder adquisitivo de la gente. Daniel, la última, por lo menos de mi parte, tiene que ver con la reunión que se llevó a cabo el lunes de la semana pasada, hace justo una semana, en producción donde participaron Juan Paso, Fernando Vilela y buena parte de la cadena de ganados y carnes, donde se hablaron de dos temas. Uno, trazabilidad individual electrónica, trazabilidad ya existe en la Argentina, vamos o iríamos por la electrónica, eso por ahí te excede, pero el otro tema importante es el estándar único o por lo menos mínimo sanitario para la industria frigorífica. ¿De qué se habló específicamente cuando hablamos de estándar mínimo sanitario? Cuando hablamos de estándar mínimo, FIFRA es una de las entidades que ha impulsado, tiene como eslogan y lo trabajamos también a nivel local con las provincias. Desde la industria y desde la cadena de ganados y carnes, lo que se entiende por mínimo es el matadero tipo A de cenaza de consumo. A ver, la normativa nuestra prevé mataderos tipo A, B, C y por excepción rural. A es resorte de cenaza, B, C y rural resorte de las provincias. Sí. Y después tenemos un malentendido interpretación de la ley y del poder de policía,
Y digo malentendido porque el poder de policía es concurrente de todos y se tiene que ejercer. Ahora, cuando no quiero problemas políticos con determinada provincia, no lo ejerzo. Y eso pasó a ser la regla general en el país los últimos 20 años. Entonces, en la ley de bases, primer proyecto que se presentó, había un capítulo de carnes que hacía esta corrección. Entonces ya ese poder de policía se decía, la última instancia la tiene el organismo nacional, en este caso SENASA, y si una provincia no aplica bien la normativa sanitaria, puede venir SENASA y le dice está mal y la provincia no tiene derecho al pataleo. Era un ordenamiento en las capacidades de decisión. El problema que tenemos hoy es que hay muchos mataderos que no tienen las condiciones básicas, mataderos tipo B o tipo C, que le falta cerco perimetral, que no tienen agua potable, que no tienen agua caliente, que no tienen el frío, porque después tenés otra cosa, vos tenés instalaciones, pero esas instalaciones tienen que tener cierta concordancia con tu producción. Si tengo frío para 100 medias reses por día, que serían 50 animales, si freno 100 animales, no voy a tener frío suficiente. Esas son las cosas que necesitamos también que se cumplan. Recientemente la Dirección de Control Comercial ha hecho una encuesta técnica que entiendo va en ese sentido, relevando todas las capacidades productivas, corrales, frío, metros de línea de faena, cantidad de personal. Toda esa combinación te da un resultado de tu capacidad de faena diaria. Eso se tiene que hacer cumplir. Un placer como siempre, Daniel. Gracias por tu tiempo, muy amable.